Nunca tan polarizado como hoy. Brasil enfrentó una primera vuelta presidencial en que entre los dos principales candidatos juntaron el 91% de las preferencias, inédito desde el retorno a la democracia. Brasil sigue además estando dividido geográfica y socioeconómicamente, norte Lula, sur Bolsonaro. Ganó Lula da Silva la primera posición, pero también el presidente Bolsonaro ganó porque logró un margen tan estrecho como nadie esperaba, porque su partido es la bancada más grande en ambas cámaras, dominadas por la derecha, y porque triunfó en la disputa de gobernadores en los 3 estados más grandes de Brasil. Eso es ganar perdiendo. La elección está abierta. 20% de quienes podían votar no lo hicieron, aunque el candidato del PT, Lula, tiene más posibilidades no solo por los 6 millones de votos de ventaja de la primera ronda, sino porque ha ido sumando con más o menos entusiasmo apoyos tanto de los candidatos que quedaron en tercer y cuarto lugar como del expresidente Cardoso. Brasil se juega su futuro en esta elección entre un candidato de izquierda y uno de extrema derecha que ha tratado de minar sin pruebas la confianza en la limpieza de las elecciones. Dos caminos muy distintos en sus enfoques de política exterior, economía, en casi todo. Dos caminos que deben afrontar un escenario complejo, el de un país golpeado por el COVID, la guerra en Ucrania, el desempleo, el hambre. Sí, el hambre. En Brasil, 33 millones de personas pasan hambre. Del futuro del gigante sudamericano, del país más poblado del continente, conversamos hoy en Conexión Global Prime. Es cierto que hay 6 millones de votos que separan, si miramos la primera vuelta, a Luis Ignacio Lula da Silva de Jair Bolsonaro. Eso es verdad, pero también es cierto que de los 156 millones de votantes, o sea, como 3 veces la población de Argentina, 156 millones de personas habilitadas para votar en Brasil, un 20% decidió no ir a las urnas a pesar de que el voto es obligatorio. ¿Qué va a pasar con ellos finalmente? Vamos a estarlo analizando hoy. Pero ¿quiénes son los candidatos que se enfrentan? ¿Qué hicieron en sus respectivas presidencias? Lo revisamos en la nota de Laura Soto. Dos propuestas diametralmente distintas, las dos caras de un Brasil que ya palpita la campaña para la segunda vuelta. Apelando a la religión, el presidente Jair Bolsonaro eligió un servicio evangélico para dar el puntapié a este segundo round electoral. Un electorado que es clave en el país y que el ultraderechista no está dispuesto a perder. Espíritu Santo, amén. Algo parecido hizo Lula, que recibió a un grupo de frailes franciscanos. Un gesto que responde a las noticias falsas que se han difundido en su contra sobre que supuestamente cerrará las iglesias y que está vinculado al satanismo. Bolsonaro nuevamente citó a Venezuela y Nicaragua e incluso Chile como ejemplos de lo que pasaría si el exmandatario gobierna Brasil. Todos estos países que mencioné, estos jefes de Estado, tienen en común con una persona que ahora busca una elección aquí en Brasil, que no es nuestro adversario político, sino un enemigo de todo lo que es bueno en nuestra patria. En realidad debería haber ido al convento, pero siempre me peleo con Gilberto Carvalho, porque no me gusta hacer ningún gesto que pueda parecer que estoy utilizando la religión para hacer política. Con solo 6,1 millones de votos de diferencia entre ambos, en un país donde 156 millones de ciudadanos están habilitados para votar, la carrera por la búsqueda de apoyo se hace cada vez más intensa. Por un lado, un hombre que inició su vida política como líder de un sindicato metalúrgico en la década de los 70 y 80, un cargo que lo llevó a un alto reconocimiento y a fundar el Partido de los Trabajadores. Yo debo prácticamente todo lo que viví en la vida, todo lo que aprendí en la política, incluso en las derrotas y en las victorias, todo se lo debo a esa categoría extraordinaria llamada metalúrgicos de ABC. Lula intentó llegar al sillón presidencial en 3 ocasiones antes de alcanzar el triunfo en 2002. Así, el 1 de enero de 2003 llegó al Palacio de Planalto.
En ese momento Lula era muy fuerte y al mismo tiempo Lula cambió su perfil. Lula ya no era visto como un sindicalista, sino como un líder de la sociedad brasileña. Ese es el trabajo que hizo de 1999 a 2002. Obtuvo la reelección que lo mantuvo en el cargo hasta 2010, años en los que el país vivió un acelerado crecimiento económico, impulsado por el auge de las materias primas que incluso lo llevaron a convertirse en la sexta potencia económica a nivel mundial. Con estos recursos impulsó diversas políticas sociales con las que en sus 8 años de gobierno sacó a 28 millones de personas de la pobreza extrema, entre ellos el famoso programa Bolsa Familia. Auge económico del gigante sudamericano que le permitió ganar reconocimiento en el ámbito internacional y convertir a Brasil en potencia regional, posicionándolo como uno de los líderes de izquierda más importantes del continente. Lula tenía mucho apoyo, le gustaba a los empresarios, le gustaba a los banqueros, le gustaba a la gente pobre, tanto así que su sucesora Dilma Rousseff fue elegida en 2010. Se fue con una popularidad que ningún otro presidente ha logrado hasta ahora, se fue con una popularidad de más del 80%. Pero toda esa popularidad fue impactada de lleno cuando se dio a conocer su implicación en varios casos de corrupción en el marco de la Operación Lava Jato, que incluso lo llevó a la cárcel. Reclusión que frustró su quinto intento por llegar a la presidencia, dejándole el camino libre a Jair Bolsonaro. Él, un militar retirado que antes de llegar al poder en 2019 fue 7 veces diputado por Río de Janeiro. Apenas pisó el Palacio Presidencial, marcó su postura en política exterior, visitó a Donald Trump en Washington e inauguró su agenda internacional en Chile, en vez de Argentina como se hacía tradicionalmente. Si yo fuese xenófobo, machista, misógino, racista, ¿cómo es que justifica que yo ganado elecciones en Brasil? El ultraderechista también se ha mostrado cercano a Putin y ha tomado una postura neutral en torno a la invasión a Ucrania. Pero más allá de eso se ha mantenido relativamente aislado internacionalmente, en gran parte por su manejo de la pandemia y su política ambiental. Bolsonaro llevaba un poco más de un año en el poder cuando el COVID-19 llegó al país y siempre le bajó el perfil al virus. Nós não podemos levar o pânico para a sociedade. De uma gripezinha ou resfriadinho, o risco é quase zero. O problema é acima dos 60 anos ou quem tem algum problema de saúde. Se opuso al uso de mascarillas, a las cuarentenas y también negó la seguridad y eficacia de las vacunas. Todo esto lo llevó a ser investigado por una comisión del Senado que recomendó abrir cargos penales en su contra. En la Amazonía su gestión no fue mejor. El llamado pulmón verde del planeta registró en noviembre pasado su mayor deforestación en 15 años. Y la violencia contra los indígenas ha aumentado, así como también la presencia de organizaciones ilegales que explotan sus recursos. La región amazónica alberga a más de 20 millones de habitantes, entre indígenas y ribereños, cuyo sustento depende de algún uso económico del bosque. En lo económico, la pandemia profundizó la crisis que ya venía sufriendo Brasil hace años. Aunque en los últimos meses el país se ha recuperado paulatinamente, registrando incluso una deflación en julio. Este logro ha sido protagonista en la campaña de Bolsonaro, que en lo económico prioriza la generación de empleos y ampliar las privatizaciones. Lula, por su parte, promete repetir los logros económicos de sus dos gobiernos, lo que incluye mejorar el salario mínimo, mayor inversión pública y programas sociales renovados. La situación de las personas más necesitadas era mejor. Se comía, se viajaba, se compraba todo. Bolsonaro decía vamos a trabajar y la izquierda quédense en casa. Solo decían eso. ¿Y para qué? En política ambiental, Lula apunta a combatir la minería ilegal, la deforestación en la Amazonía y defender a los pueblos indígenas. El actual mandatario dice en su programa que acelerará las acciones para mitigar los gases de efecto invernadero, algo que es visto con escepticismo. En lo internacional, el izquierdista busca recuperar el protagonismo de Brasil en el mundo, aunque ha sido criticado por no condenar activamente a Cuba, Venezuela y Nicaragua. El ultraderechista, en tanto, apuesta por nuevos acuerdos bilaterales y concluir el proceso de ingreso de su país a la OCDE. El próximo 30 de octubre, los brasileños elegirán cuál de estos dos países quieren para el futuro.
Vamos a seguir analizando este tema, para eso viajamos a Brasil para contactarnos con Sergio Fausto, politólogo, director además general de la Fundación Fernando Henrique Cardoso. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Hola, buenas noches, Mónica, un gusto estar con ustedes. A ver, estamos hablando de la economía número 15 del mundo, un tremendo país, un gigante sudamericano, y por lo tanto nos importa muchísimo lo que allí ocurre. Quisiera preguntarle, ¿cómo se explica usted que esta victoria de Lula no haya sido tan amplia como se esperaba? O dicho de otra forma, ¿qué explica el apoyo importante que obtuvo Bolsonaro? ¿Cuáles son las razones del resultado de la primera vuelta? Bueno, lo que explica básicamente es que hay un bloque conservador fuerte en Brasil, que tiene raigambre en la sociedad brasileña. Esto se quedó muy en claro en el año 2018, en las elecciones, cuando Bolsonaro llegó por primera vez al poder. Lo que se ve ahora es que esto no fue un fenómeno pasajero, ¿no? Hay sectores de la sociedad brasileña, sobre todo grupos evangélicos, grupos católicos conservadores, todo el sector del agronegocio, una amplia camada de pequeños empresarios. Todo esto forma un bloque políticamente conservador y que da sostén a Bolsonaro. Le garantizó como casi 45% de los votos válidos en la primera vuelta. Y esto también se replica a nivel de esta división que hablamos geográfica, en que el norte y nordeste es para Lula, el sur es para Bolsonaro. ¿Qué es lo que explica esta marcada diferencia geográfica, con algunas excepciones para ambos candidatos, pero que es muy marcada cuando uno revisa el mapa de los resultados de Brasil? Y esto no es novedoso, Mónica. Esta distribución espacial del voto en Brasil se observa con una concentración de los votos de la centro derecha y ahora de la derecha pura y dura en las zonas, en los estados, las provincias económicamente más dinámicas del país, y una concentración del voto de izquierda en el noreste del país, que es una región menos desarrollada del país, donde las políticas públicas y la presencia del Estado tienen un peso más grande, ¿no? Es una realidad más mezclada en el sureste, donde hay desarrollo, pero también hay mucha pobreza, concentración en grandes concentraciones urbanas con mucha pobreza, y ahí el voto se divide. Pero en general los votos de la derecha lleva una ventaja en esta región que es formada por el estado de São Paulo, que es el centro económico dinámico de Brasil. Bueno, y justamente quiero preguntarle por São Paulo, porque ahí está Tarcísio de Freitas como candidato del bolsonarismo versus Fernando Haddad como candidato, que antes fue candidato presidencial en la elección anterior y ahora como candidato a gobernador. Ellos dos pasan a la segunda vuelta, pero con una amplia ventaja para el candidato de Bolsonaro en São Paulo, que tiene un importante bolsón de votos. Y además se habla de esta figura de Tarcísio como una figura que puede ser muy relevante en el futuro de la derecha brasileña. ¿Qué nos puede decir de la importancia de este estado y de esta elección específica? Mira, Mónica, son dos realidades electorales muy distintas al interior del estado de São Paulo. Una cosa es la región metropolitana, donde ganó Lula. Ganó en la capital, ganó en la región metropolitana de São Paulo. Pero en el interior la ventaja de Bolsonaro fue muy larga. Esta es la realidad del estado de São Paulo, con un sesgo conservador, pero sobre todo un sesgo conservador del voto del interior del estado. Esto viene de lejos. Lo que cambió es que antes había el Partido Socialdemócrata, claro, el Partido centro-derecha, ¿no?, que captaba este voto y le daba un tono moderado, una traducción moderada en términos políticos. Ahora este voto fue captado por la derecha más dura, ¿no? Tarcísio es un tipo que quizás
haya sido uno de los triunfos de Bolsonaro, porque es vinculado a Bolsonaro, pero no es un tipo tan terco como Bolsonaro, ¿no? Es un ingeniero, tiene formación militar, tiene cierta trayectoria en puestos técnicos del Estado brasileño, o sea, tiene una cara más, por decirlo de alguna manera, más presentable de la derecha brasileña y quizás pueda tener un futuro en la política del país. Claro, y no por nada, a pesar de que no es de Sao Paulo, igual tiene esta importante votación y no por nada también aludiendo a estos votos del PSDB más moderados de centro derecha, es que el compañero de fórmula de Lula es Geraldo Alckmin. Quiero preguntarle, ¿en qué cree que se va a jugar esta campaña? ¿En qué tono? Pero también en qué temas se va a jugar esta campaña, de qué va a depender que uno u otro logre ser el próximo presidente de Brasil. Bueno, para decirlo de manera corta, creo que el desafío de Lula es poner el acento de la discusión, del debate electoral en el campo social. Es el tema de lo que vamos a hacer para reducir dramáticamente el hambre, la pobreza y la desigualdad en Brasil, ¿no? Y frenar el miedo, que es un miedo deliberadamente inflado por la derecha, de que él representa una amenaza a los valores cristianos, ¿no? Que él va a cerrar iglesias, lo que es una cosa que no tiene, bueno, es totalmente descabellada la idea, pero es una idea que ganó tracción política y es una idea que hizo con que muchos de los votos de la gente que todavía no había tomado su decisión sobre la hora de la primera vuelta, esta gente se fue a Bolsonaro. Y es una de las razones por las cuales los votos no reflejaron los datos que se conocían de las encuestas que se realizaron en los días anteriores, ¿no? Hubo una migración del voto conservador amedrentado por la supuesta amenaza representada por Lula. Ahora, hay un 20% de los habilitados para sufragar que no lo hicieron. Está esa disyuntiva, la pregunta sobre aquella población que no votó y también sobre todos los seguidores de los ubicados de Gómez y Tebet, los candidatos del tercer y cuarto lugar. Ellos le han endosado con más o menos entusiasmo en un caso y en otro el apoyo a Luis Ignacio Lula Silva, ¿no? Con todo el entusiasmo, ¿no? Pero ellos tienen 8,5 millones de votos entre los dos. Bolsonaro necesitaría por lo menos 6 millones de esos 8,5 millones para poder ganar, más cómo se reparte ese 20% que no votó. ¿Cómo cree usted que va a ser el resultado de esta segunda vuelta? ¿Qué va a pasar? Bueno, Mónica, los 20% que no votaron, este es el patrón que se observa en las elecciones brasileñas a lo largo del tiempo, con altibajos, pero no es un número sorprendente, ¿no? Y no creo que esto se va a recortar en segunda vuelta. Quizás puede que aumente un poco el número de la gente que no va a votar, sobre todo en los estados donde las elecciones para el gobierno del estado ya se ha cerrado en primera vuelta, ¿no? La primera observación. En cuanto a la distribución de los votos del tercer y cuarto lugares en la primera vuelta, Tebet y Ciro, es importante decirlo que no es que la gente sean fieles seguidores de los candidatos, que van a hacer exactamente lo que les mande el candidato. Pero pese a esta observación, creo que el hecho de que, sobre todo, Simone Tebet haya dado más que un apoyo formal, protocolar a Lula, pero realmente un apoyo intenso, un apoyo que vino acompañado de razones y una referencia muy fuerte al riesgo con el cual el país está enfrentado
en términos de manutención de su democracia. Creo que es un apelo fuerte y que se puede traducir en votos importantes en la segunda vuelta en favor de Lula. Ciro Gómez tomó una posición muy ambivalente, ¿no? Pero su partido dijo de manera tajante que apoya a Lula. ¿Cuáles son las herramientas de poder que tiene Bolsonaro? Bueno, tiene la maquinaria del Estado federal, lo que no es poco, ¿no? Tiene el apoyo de los 3 gobernadores de los principales estados de la federación, São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Así que es una pelea dura, ¿no? Yo diría que Lula sigue siendo el favorito. Pero, ojo... Elección abierta. El resultado está en abierto, sí. Y para cerrar, ¿hay miedo en Brasil, hay preocupación en Brasil de que el presidente Jair Bolsonaro, si es que pierde, no reconociera el resultado de la elección porque desde la campaña se ha dedicado a desprestigiar el sistema electrónico de votación sin dar ninguna prueba y también a la justicia electoral? Entonces la pregunta es, ¿hay preocupación entre los ciudadanos y los ciudadanos brasileños? Hay miedo, pero creo que es un miedo que está en declive, ¿no? Porque la prueba, una vez más, que el sistema electoral brasileño es muy fiable, esta prueba vino ahora, ¿no? En contra de las expectativas de las encuestas, lo que mostró el sistema electoral es que Bolsonaro sacó un montón de votos, ¿no? Y esto legitima una vez más, y creo que legitima incluso frente a muchos que votaron por Bolsonaro. Sergio Fausto, quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado desde Brasil a esta hora de la noche, cuando son casi las 11, con su análisis para entender mejor este proceso tan importante. Un gusto, Mónica. Vamos a ir de inmediato para hacer un mapa, para revisar los resultados en este mapa, porque hablábamos justamente de esta división geográfica, ¿no? Y ahí lo ven, el norte, el nordeste para Lula y para Bolsonaro, el sur son las zonas más ricas, más desarrolladas, más industrializadas. Y luego hay que decirlo claro, una pelea también dura, compleja en la Amazonía, donde el sector del agro más bien está contento con la baja de restricciones respecto de deforestar, pero la población indígena también, al contrario, no está contenta, vive en la pobreza, han sufrido muchísimo con el COVID, por lo tanto esas zonas son más de disputa. Pero estamos hablando de un 48.43% para Luis Ignacio Lula da Silva y para el actual presidente Jair Bolsonaro un 43.20%. Hay 6 millones de votos que en esta instancia, recordemos que hay un 20% de brasileños que de los 156 millones hay un 20% que decidió no votar, pero de igual manera hay 6 millones de votos porque Lula obtuvo 57.259.000, Jair Bolsonaro 51.072.000, por lo tanto hay 6 millones y más de votos de diferencia, y Simón Tebet del MDB obtuvo casi 5 millones, casi 5 millones, y Ciro Gómez 3 millones, casi 600.000 votos de diferencia. Y lo decíamos, hay una zona que es clásica, Minas Gerais, que normalmente el que gana ese estado, uno de los 3 más importantes, gana la elección. Ahora, ¿qué pasó allí? Lo que allí pasó es que Luis Ignacio Lula da Silva ganó como candidato a la presidencia, pero en los gobernadores no ganó él, ganó el candidato del bolsonarismo. Así es que peleada la cosa, elección abierta, y vamos a seguirla analizando. Y para eso nos acompaña una gran invitada, ex ministra de Relaciones Exteriores de Chile, también ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, investigadora del CEP y consejera del CIUC. Así es que está Carolina Valdivia con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Mónica, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, además, por siempre la disposición a ayudarnos, además a buscar invitados, a conocer gente, porque desde la época incluso del juicio en La Haya, que nos has apoyado también en esa labor, así que muchísimas gracias. Carolina, primero, en términos generales, ¿qué se juega Brasil en esta elección a tu juicio? Bueno, esa es una pregunta
bastante difícil. Se juega, lo vamos a mirar desde la perspectiva internacional, que yo es lo que más conozco. Es una vuelta a la política exterior que formó Lula, que tenía ejes que eran bastante claros, en el sentido de buscar una cooperación sur-sur, de hablar de las injusticias que existían entre el norte y el sur global, y tener además una mayor presencia. Lula lo que quería hacer en su momento, lo que quiso hacer en su momento durante su presidencia, es mostrar todos los beneficios que había tenido, que había logrado internamente, y que por lo tanto al país le correspondía jugar también un rol global mucho más relevante. Por el contrario, cuando asume el presidente Bolsonaro, recordemos que igualmente hay una transición, tenemos a la presidenta Dilma, luego al presidente Temer, donde empieza ya a variar las condiciones de la política exterior por razones internas y también porque va cambiando el contexto y el escenario global. Y por su parte, cuando llega el presidente Bolsonaro, toma o tiene una decisión de establecer una política exterior que busca desideologizar la política exterior. Busca, o lo que él señala, busca que tienen que prevalecer los valores occidentales. Señala que tenemos que tener un liberalismo económico muy claro y que los organismos internacionales son útiles en este sentido, pero no en el sentido de cuestionar lo que podemos o no hacer internamente. Ahora, luego cuando vemos los programas de gobierno de ambos en materia de relaciones exteriores, vemos que Lula busca recuperar lo que había sido anteriormente su presidencia. Yo no veo, no alcanzo a ver hasta ahora que hayan ideas que sean o programas que sean innovadores, sino volver a el país grande que habían sido, a tener un gran prestigio internacional, un actor global, volver a mirar a América Latina y también todas las otras iniciativas latinoamericanas que Lula había llevado adelante, como es el caso de UNASUR, también participación en CELAC y por supuesto también los BRICS. No es menor el tema de las relaciones exteriores en un país como Brasil, que es la democracia más grande de América Latina. Muchos dicen, pero ¿y México no? Sí, Brasil tiene casi 70 millones más de habitantes que México. A veces uno se confunde y piensa, no, si México tiene más habitantes. No es así. 8 millones además y medio de kilómetros cuadrados, o sea, Europa entera tiene 10 y tanto, 10 y medio millones de kilómetros cuadrados, si mal no recuerdo en la comparación. Por lo tanto, el rol que juegue Brasil es un rol importante en el mundo, ¿no? Y quería preguntar también de aquello porque el tipo de diplomacia de Brasil es una diplomacia muy sofisticada. Itamaraty es una diplomacia reconocida a nivel mundial, como también en algún momento la peruana, ¿no? Son cancillerías muy sofisticadas. ¿Cómo es la diplomacia en Brasil? ¿Cuál es el peso que tiene? Porque no es cualquier diplomacia. Así es una diplomacia muy tradicional de muchos códigos, que cuesta muchas veces, es difícil de leer también cuando tú eres un actor externo de qué es lo que te están probablemente queriendo decir o hacia dónde están queriendo apuntar. También juegan en los grandes temas internacionales con lo que se llama en relaciones exteriores la ambigüedad estratégica. Es decir, yo no voy, por ejemplo, en el caso de resoluciones en Naciones Unidas, Brasil ha utilizado mucho la abstención, porque ellos por supuesto que no quieren muchas veces granjearse enemigos, no quieren quedar inmediatamente además categorizados en determinadas alianzas. Entonces eso todo viene muchas veces de Itamaraty. Pero sin duda también que esto fue muy relevante, sobre todo en el gobierno de Lula, donde él era el líder innato, donde él era una fuerza de la naturaleza y por lo tanto muchas veces Itamaraty o la propia diplomacia brasileña se va ajustando también a lo que establece el presidente en ese caso. ¿Cómo ves este giro que podría producirse hacia la izquierda en América Latina con Colombia con Petro, Boric en Chile, Argentina con Fernández, Perú, Bolivia y así vamos sumando, aunque claro, son distintas izquierdas también. Yo no meto a Venezuela porque, y yo me hago cargo de mi opinión, es una dictadura, me hago cargo de mi opinión y por lo tanto no la meto en el mismo saco que estas otras izquierdas que además tienen cada una matices, como tampoco metería a Cuba, que también es una dictadura. Exacto. Entonces no la meto en este análisis, así como no pondría, no sé, El Salvador, por ejemplo, que me parece un filo autoritarismo de derecha, tampoco lo metería en este análisis y analizar a los gobiernos de derecha. Pero este giro hacia la izquierda, ¿qué consecuencias tiene? Probablemente van a buscar volver a establecer lo que se vivió durante los años de la década de los 2000, de principios de los 2000, con la creación o con el reforzamiento de tener una sola voz, al menos en Sudamérica. Porque además aquí tenemos que distinguir lo que es todo en Latinoamérica, que está sobre todo en las funciones más bien en CELAC, en la Comunidad de los Estados
estados latinoamericanos y caribeños, a diferencia de lo que es el sur que es donde ha puesto además Brasil probablemente es su foco. Pero sí hay un cambio en el contexto internacional que es muy distinto y un cambio también en el contexto de los países latinoamericanos cuando tenemos una situación económica que es mucho más difícil. Venimos saliendo de una crisis. Bueno, sanitaria todavía estamos en ella, eso ha tenido un gran impacto en una crisis económica y también de carácter social y político. A diferencia de lo que hubo en la marea rosada, la marea rosa que se le llamó en su momento, donde había una gran cantidad de recursos disponibles porque el precio de los commodities estaba muy alto. Y eso permitió, por ejemplo, que Brasil lograra también un liderazgo muy relevante porque tenía capacidad de financiar actividades también internacionales, tanto desde la vía propiamente internacional como de la vía también de promover a los grandes actores empresariales brasileños a través del financiamiento del Banco de Desarrollo de Brasil. A los liderazgos de Lula y al liderazgo de Bolsonaro, ¿cómo los describirías? ¿Alguno de ellos para ti califica como populista en el contexto internacional? Yo creo que ellos... No me parece. Ellos están respondiendo en este caso además a sus propiamente a sus votantes internos y además porque Bolsonaro en algún momento que se habló que era un populista de derecho ha tenido que ir ajustando muchas de sus acciones porque lo acompañan dentro de sus votantes, como decía Sergio Fausto, tres áreas que se pueden distinguir. Aquella que es más bien conservadora, religiosa, ideológica, pero luego también están los tecnócratas que están dentro del gobierno de Bolsonaro y asimismo también un ala militar que ha jugado un rol sumamente relevante. Entonces, por ejemplo, también poniendo el ejemplo de la política exterior, si bien hubo, por ejemplo, en algún momento una retórica anti-China, porque no representaba los valores y los valores del occidente estaban representados en Estados Unidos, luego por, obviamente, no sé si las presiones, pero sí la visión que tenían los tecnócratas de decir, cuidado, China es nuestro mayor intercambio sociocomercial, socio en los BRICS, entonces esta retórica tenemos que empezar a bajarla. Incluso si eres de extrema derecha frente a un país comunista tienes que... Exactamente, o lo que ha pasado también nuevamente con el caso de Rusia, que se dice no lo queremos condenar porque hay aquí una alianza o una sintonía entre Bolsonaro y Putin, pero cuando uno lo ve, la parte o el grupo más lulista o petista no han hecho grandes críticas a cómo se ha manejado la guerra Rusia-Ucrania. ¿Y por qué? Porque Rusia es uno de los mayores proveedores de fertilizantes al Brasil. Y al ser uno de los mayores proveedores de fertilizantes, tú tienes que tener también precaución de cuáles son las alianzas que tú vas tomando y además también ¿por qué? Porque también Brasil se justifica diciendo, además nosotros somos uno de los grandes graneros o proveedores de alimentos del mundo. Entonces tenemos que jugar con estas distintas variables. Entonces, en todos los mismos grupos que han acompañado, que son votantes del presidente Bolsonaro, tú ves también que tienen que ir produciéndose ajustes entre lo que se ve el área que se podría llamar más populista, sobre todo vinculada con el antiglobalismo, pero que tienen que al final mirar la realidad y ver qué es lo que sucede para poder seguir llevando al país adelante. Claro, porque son de una visión, si uno comparara una visión de política exterior y otra, la de Lula es mucho más abierta al mundo. Es mucho más abierta. Pero, y la de Bolsonaro es, a lo menos en el discurso, otra cosa es después lo que hacen todos en los hechos, pero en el discurso es mucho más encerrada, más autártica de alguna manera, aunque bueno, después se va viendo que izquierda o derecha, por ejemplo con China, la violación de los derechos humanos y otras cosas, son todos muy cuidadosos. Todos, ¿no? Hay un silencio en general y no solo en Brasil, en todo el mundo. Así es, y además hay también una visión que no necesariamente tenemos que compartir, de decir que muchas veces, porque esto también lo ha justificado en su caso el presidente o el gobierno del presidente Bolsonaro, cuando se utilizan herramientas como la de los derechos humanos o como la de la protección del medio ambiente para evitar el desarrollo, la mayor capacidad potencial de algunos países. Este también es un argumento que se utiliza, se ha utilizado por el caso del presidente Bolsonaro, específicamente en los casos de la deforestación de la Amazonía y los problemas que ha tenido con distintos estados de la Unión Europea, básicamente con Francia, también con Alemania, pero ¿qué es lo que también dicen por detrás? Estos no son necesariamente una protección de la Amazonía, sino que aquí se están escondiendo también intereses de la agroindustria o de la industria agrícola europea.
para evitar que Brasil tenga un mayor porcentaje de aquellos temas agrícolas. En su electorado al menos, y en mucha gente que lo podría apoyar, resuena bien esta política más nacionalista, más antiglobalización, anti los países más desarrollados, que los pone como en el fondo como los que no nos dejan desarrollarnos, no nos dejan tener nuestras normas, quieren que conservemos en el fondo la Amazonía cuando ustedes han destruido y se han desarrollado destruyendo su medio ambiente, que no es mentira, digamos, pero tampoco es una solución para los problemas climáticos de hoy. Por supuesto, por supuesto. Carolina, para ir cerrando, quisiera preguntarte por un tema que es complejo en las relaciones. O sea, a ver, ¿quién salga presidente en Brasil tiene efectos en todo el mundo y tiene efectos también para Chile? Uno, por ejemplo, ya hemos visto meses desde que llegó el presidente Gabriel Boric al poder, con nuestro embajador sin recibir el agreement. O sea, no tenemos embajador nuevo, digamos, del que se quiso designar, Sebastián de Polo, en Brasil. ¿Cómo has visto esa situación? ¿Y qué se hace? ¿Qué hace un gobierno? ¿Qué debe hacer un gobierno cuando le pasa eso, que propone un embajador y claramente quien está en ese momento en el poder no lo quiere? Sí, es una situación, la verdad, que bastante inédita. Por lo general, los embajadores, cuando se solicitan los beneplácitos, son dentro de los países, además, sudamericanos, es bastante rápido. En el caso con países vecinos que los entregamos en 24 horas y no necesariamente porque exista una afinidad ideológica, sino por relaciones de vecindad. Exactamente. Entonces es un caso bien inédito. Aquí yo creo que no está en cuestión en ningún caso la facultad del presidente de nominar a quien quiera, sobre todo en países que él o ella va a considerar que son estratégicos y sobre todo tener una persona que sea de su absoluta confianza. Pero aquí yo lo que llamaría luego a mirar es un embajador, por cierto, que es el representante del presidente, pero también es el representante del Estado. Entonces, cuando vemos que hay un Congreso que va a ser muy difícil en Brasil, porque va a estar muy alineado, o si llega a salir Lula como presidente, va a tener un Congreso que está en contra, va a tener, como tú los mencionabas, los estados principales de Brasil con gobernadores que son pro Bolsonaro, independientemente de quién sea el presidente, y ahí están los principales intereses. Entonces, ¿hasta dónde un embajador va también a poder representar todos los intereses del país en los distintos mecanismos, los distintos ámbitos en los cuales tiene que relacionarse? Entonces, eso yo lo llamaría. Yo he entendido que Cancillería, por lo que ha informado la prensa, habría recomendado cambiar la nominación y yo apoyaría y comparto la postura de Cancillería. ¿Crees que sería mejor? Sí. Incluso si gana Lula, o porque la otra estrategia es esperemos hasta que salga Lula y ahí nos van a dar No, por supuesto, y ahí a lo mejor es una prioridad también para el gobierno de eventualmente presidente Lula, pero luego creo que igualmente hay que mirar estos factores. ¿Cómo se va a relacionar con el Senado? ¿Cómo se va a relacionar con la Cámara? ¿Cómo se va a relacionar con los distintos gobernadores que pueden no ser pro Lula? Ya nosotros cuando tuvimos la aprobación del acuerdo de libre comercio con Brasil, en el Congreso también fue muy difícil porque los grupos también de interés y que representan determinados sectores, ya sea de la industria, de los distintos tipos de industria, defienden muy fuertemente sus intereses. Entonces, inclusive para un gobierno que a lo mejor se podría haber pensado que estaba más alineado, fue muy difícil o fue muy trabajoso aprobar ese tratado. Para cerrar, ¿qué es lo más importante en las relaciones comerciales, culturales entre Chile y Brasil? ¿Cuáles son las áreas más sensibles? Bueno, es una, como se le dice, una amistad sin fronteras. Acabamos de aprobar y acaba de entrar en vigor un acuerdo de libre comercio que se firmó durante la presidencia del presidente Temer, que es de los primeros que firma Brasil en este ámbito. Para la gente que no sepa, es el que asume cuando se destituye a Dilma. Exacto, cuando se destituye a la presidenta Rousseff, efectivamente. Y él además tiene esta mirada también de cambiar mucho las relaciones exteriores que había llevado el Partido de los Trabajadores adelante, y una de esas es buscar vinculaciones económicas de carácter muy fuerte y también dejar un poco más atrás esta valoración tan profunda que tenía o compromiso tan profundo que tuvo Lula con Sudamérica. Pero luego también tenemos acuerdos, por ejemplo, en materia de lo que se llama 2+2, donde hay reuniones periódicas entre ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Defensa y que se tratan una serie de ámbitos que son muy sensibles. Luego está el proyecto del llamado cable de Humboldt, donde hay un compromiso de financiamiento por el lado brasileño para poder establecer este cable entre Sudamérica y el Asia-Pacífico. Y luego todas las vinculaciones que tenemos en los organismos multilaterales, sin perjuicio de que Brasil es un país
país que tiene una ambición multilateral mucho más fuerte, siempre aboga por que se modifiquen la Carta de Naciones Unidas para que pueda tener un consejo o ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad, lo que nosotros, por supuesto, estamos muy lejos de ello. Pero hay muchísimos intereses, nuestras mayores inversiones extranjeras directas de empresas chilenas o de industrias chilenas están en Brasil. Entonces, y principalmente en todas estas zonas de los estados del sur, Sao Paulo, Curitiba. Los más bolsonaristas. Exactamente. Entonces, los intereses son múltiples. Y, por cierto, cómo nos hacemos cargo de las crisis que estamos viviendo actualmente en la región. Crisis migratorias, crisis de las democracias. Entonces, y ahí Brasil sí, por supuesto que tiene una voz y un peso como el país más grande de la región. Carolina Valdivia, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Muchas gracias a ti por la invitación. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar con alguien que conoce bien a Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Será el próximo presidente brasileño? No lo sabemos, pero va a seguir siendo una figura relevante en la política de ese país. Marco Enríquez Ominami nos va a acompañar al regreso. Seguimos en Conexión Global Prime. Ya estamos de regreso, lo prometido es deuda. Presentamos al ex candidato presidencial y coordinador además del Grupo de Puebla, Marco Enríquez Ominami. Gracias por acompañarnos. Encantado, gracias por la invitación y felicitaciones por el programa y por la entrevista anterior que la encontré muy interesante. Muchas gracias. Vamos a mostrar primero una gráfica para ustedes explicarles por qué hemos dicho que va a ser tan difícil la gobernabilidad, gane Lula o Bolsonaro la elección. Miren, estos fueron los resultados del Parlamento. Recordemos que se renovó un tercio del Senado, y toda la Cámara de Diputados completos, que funcionaba todo esto en Brasilia. Entonces ustedes están viendo ahí cómo se van conformando las distintas fuerzas políticas. Ahora, este nuevo rostro parlamentario de Brasil es un Congreso que ya estaba a la derecha, pero se va más allá de la derecha y efectivamente en ambas cámaras, en el Senado, el Partido Liberal, que es el partido de Bolsonaro, logra ampliamente ser la bancada más potente, y cuando se junta además con las otras fuerzas políticas, la verdad es que logra, por lo menos, vamos a revisarlo en la Cámara de Diputados para que vean eso también. A ver, el partido de Bolsonaro, la verdad es que logra, de los que se renovaron en el Senado, logró 20, de los 27 que todos los aliados, y 7 logró nomás Lula. En la Cámara de Diputados, que se conforma por 513 miembros, crecieron los ligados al presidente actual, me refiero a Bolsonaro. Tiene por lo menos 242 bancadas si se asocian todos los cercanos. En cambio, el PT y sus socios, 80. De eso estamos hablando, por lo tanto, de un Congreso dominado por la derecha y más a la derecha de lo que estaba antes respecto de su composición. Lo primero, entonces, preguntarte, Marco, si gana Lula, va a tener un Congreso adverso. ¿Cuán difícil puede ser el gobierno por esto y por otros factores? El expresidente Lula tiene una fortaleza, que es la experiencia, y ya gobernó en mareas adversas. Le tocaron congresos hiperfragmentados y adversos, lo repito. Entonces, él tiene, yo creo que esa gran capacidad de acordar. Pero no le tocó tan a la derecha. Ahora, tú mismo dijiste que él nombró a Alckmin, que es más bien un ex adversario, más bien liberal, muy pro mercado, y es una señal desde antes de garantizarle al mercado y ya las fuerzas más liberales, no las de Bolsonaro, las pro mercado, de que va a haber un pragmatismo. De lo que yo entiendo, lo que he leído, lo que sé también, es que va a ser extremadamente pragmático. Va a ser un gobierno extremadamente pragmático en Brasil, porque además, lo dijo la ex canciller de manera muy fundada, son aguas terribles las que vamos a conocer 2022, 2023 y quizás 2024, horrendas para la región más golpeada del mundo. Aportamos un tercio de los muertos, siendo un 7% del mundo. Somos la región arrasada. Brasil tiene el 10% de los muertos por del COVID. Mundo. Eso es lo sorprendente, y por eso yo creo que la insolencia sin rebeldía, la insolencia sin transformación que representa a Bolsonaro, Trump, Milei en Argentina, Cast en Chile, Vox en España, Italia, son súper preocupantes. Y tú diste una clave en la entrevista anterior que la quiero robar. Yo creo que el odio contra el Estado, contra las limitaciones del Estado, lo que tú observaste en Europa, se está produciendo aquí. La sensación de que somos los que aspiramos al poder, burócratas, que vinimos a servirnos, que somos un cartel de ladrones, eso se oye muy fuerte. Y eso es una insolencia porque es falso, es una insolencia porque se escucha. Y en el mundo progresista creo que nuestro problema es que no confrontamos, porque claramente la extrema derecha se comió a la derecha.
Y creo que Lula va a tener entonces que tomar una decisión en esta segunda ronda. No repetir la fórmula de la primera ronda, porque son dos elecciones distintas. Y aunque matemáticamente está a un punto y tanto de ganar, no es cierto. Esto es una elección muy difícil. Bolsonaro tuvo un enorme resultado en el Senado, en gobernadores. Y eso moviliza gente, moviliza votantes. Ahora, una pregunta. Tú decías, el tema de la corrupción. Sabemos que en el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, él tuvo varios procesos. Algunos fueron desechados técnicamente porque no se entró al tema de fondo, sino que se dijo que el juez había sido parcial, me refiero al juez Moro. Y en otro caso también, depende, porque hay varios casos, en otro porque no correspondía juzgarlo en la zona donde se había juzgado. Y en otro se le absolvió. Más allá de aquello, el tema es que hoy día, en términos judiciales, es declarado inocente. Más allá de la vía por la cual sea, porque hay como 3 vías respecto de aquello. Pero él mismo reconoce que el Partido de los Trabajadores, y lo reconoció en varias ocasiones, sí tuvo muchos casos de corrupción. Uno de ellos, tal vez el más famoso, el mensalado, en que le pagaban mensualidad a los parlamentarios para que me aprueben los proyectos. Y otros hartos más, porque hay hartos sí condenados en el PT. Entonces, el punto es que, por otro lado, tenemos un Bolsonaro que también ha tenido escándalos de corrupción en su familia, él mismo, en funcionarios, algunos destituidos. Entonces, pareciera que el tema de la corrupción en un parlamento que en algún momento el 50% tenía o había tenido o tenía problemas con la justicia, parece que en el fondo la gente no es algo por lo cual se vaya a definir. O sea, ya le parece que la clase política completa o los políticos, no sé si es bueno hablar de la clase política, completa tiene un tema con la corrupción. Yo siempre sospecho del que habla de la corrupción en la política porque creo que finalmente pueden ser los más corruptos. La corrupción es una tragedia. En Brasil hubo corrupción. Y hasta el día de hoy. Y el Lava-Jato fue un acto de corrupción masivo. El asunto es que se utilizó ese contexto para penalizar a Lula y le agregaría un elemento al suyo. Lo que anula todos los juicios es también una investigación hecha por Intercept que demuestra todos los mensajes de texto entre el juez Moro, los fiscales y los periodistas en que falsearon las pruebas. Entonces no es solamente un problema de forma que estaba viciado todo el proceso. Cuando un juez se colude con un fiscal, cuando un juez y es lo que la no Corte dicen Suprema... que son falsas las pruebas, lo que dice es que estaban coordinados en la estrategia. Que no bueno, pero eso es falsear las pruebas. Nunca un juez, por definición, no puede coordinarse con un fiscal. El principio de la ley es que los fiscales... pero es distinto de presentar una Pero imagínense que yo la juzgo, usted me pongo de acuerdo yo con el juez y con el fiscal. Le digo, mira, pongámonos de acuerdo. No digo que esté bien, digo que son cosas distintas. Pero eso vicia el proceso. O sea, la prueba obtenida desde el vicio es viciosa. Entonces no hubo cómo avanzar. Pero eso no exime, y eso es cierto, de que hubo corrupción. Eso tiene toda razón. En el caso Mensalao, expliquémoslo a la gente. Como es un Congreso fragmentado, la tentación de algunos del equipo de ese gobierno fue la mensualidad. Mensalao significa mensualidad, era comprarse por una ley en su minuto. De eso no tengo duda. Yo creo que la corrupción está pegando muy fuerte en el debate en Brasil. Y aparece. Yo sí creo que la pregunta es otra hoy día. Es que la corrupción se combate con institucionalidad. Y justamente Bolsonaro, Kast, Trump son grandes detonantes de más corrupción. Porque ellos sostienen, recuerde siempre, que ellos sostienen que el Estado es tu peor enemigo, que tú, individuo, eres puro y sincero. Esa es la tesis de la extrema derecha. Es que todo burócrata, todo edificio, toda institución, toda universidad, todo hospital es corrupto o es corrompible. Pero que tú, Mónica Rincón, eres perfecta y pura, porque eres tú. O digo yo mismo, tú con tu ruta eres puro. Eso no es cierto. No es verdad. Y lo que sí es cierto es que las instituciones se corrompen, como los individuos. Entonces creo que el debate de Lula va a ser tener que en esta segunda vuelta representar una fuerza tranquila de cambio. Se ha hecho cargo de los problemas de corrupción, tú lo dices muy bien, lo reconoce. Dice, hubo. Otra cosa es que lo hayan acusado a él de corrupción sin poder probarlo, quiero recordar, con cientos de millones de dólares de investigación que están hoy día en cuestión. Hoy día hay un debate sobre el esfuerzo que se invirtió en demostrar algo que no pudieron demostrar. Sí. Ahora yo creo que más allá que los casos no lleguen a puerto, sea Lula, sea Juanito Pérez, yo creo que es bueno invertir en investigar, digamos. Claro, si no se logra, y si no se logra es otra cosa, digamos, pero partir de la base que no podemos gastar en investigar corrupción sería bien malo. Con un límite, cuando lo utilizas para sacar de la democracia. Bueno, pero claro, es que recordemos por qué Bolsonaro es presidente. Esto es un detalle histórico. Bueno, porque no se pudo presentar a la elección anterior porque estaba en medio de los procesos. No estaba preso. Lo meten preso para la elección. Al que iba arriba en la encuesta. Y adivina el juez qué cargo obtuvo. Sí, pues el juez que lo mete preso. Ahora. Pero, más interesante. El juez que mete preso a Lula, que permite que Bolsonaro sea presidente, recibe un premio. Ministro de Justicia. No, sí, eso. No de deporte. Sí.
O sea, eso se llama la colusión del poder. Entonces, cuando la justicia, con buenas intenciones, o bueno, buen título, investiga la corrupción, se presta para afectar liderazgos políticos, eso se llama guerra jurídica porque es sesgada. Ahora, la pregunta es, técnicamente y estratégicamente, ¿de qué depende que gane Bolsonaro o que gane Lula? ¿Técnicamente? Me refiero a dos, porque también depende cómo se haga una campaña. O sea, estamos hablando todavía que hay un 20% que no votó, probablemente va a volver a no votar, pero también hay 8,5 millones de votos entre la tercera y la cuarta opción, que por más que le den el apoyo a Lula, los votos no se traspasan automáticamente. Y además he de decir que Ciro Gómez le traspasó el apoyo a Lula. Sí. A lo mío, o sea, sí, como usted con Frey, o sea, sin nombrar el candidato, bueno, o sea, no sin muchas ganas. Me recordó. Entramos a Chile, te confieso, después de que llamó a votar rechazo, mucha gente me ha llamado para pedirme disculpas, diciendo en realidad tenías algo razón en tu escepticismo respecto a Frei Ruiz-Tagle, el primero en decir, pero ese es otro debate. Pero ese otro debate, pero me acordé que lo de Ciro fue a lo mío en el sentido que ni nombró a Lula, fue como... Mi partido tomó una opción, toda la gente sabe que la opción del partido al que él pertenece fue votar por Lula, yo llamo a lo mismo, o sea, ni siquiera lo quiso nombrar. Yo diría que lo que hace mucho daño a todos los gobiernos en ejercicio, por eso creo que va a ganar Lula, trato de separarme del deseo, porque lo conozco. Usted es claramente súper partidario de Lula. Evidente, creo que un demócrata, el otro es un salvaje. Digo salvaje, no digo bárbaro, salvaje es precivilizacional. Creo que Bolsonaro es un salvaje. Es un misógino, él se ríe de eso, pero los juicios que él ha dicho sobre usted como periodista, se lo ha dicho sobre las afrodescendientes, sobre las comunidades, diversidades sexuales. O sea, Kast es un niño de pecho al lado de Bolsonaro. Lo que ha dicho Bolsonaro es fomentar el odio y la violencia. No cree en la ciencia. Usted mismo lo recuerdo, es responsable de un porcentaje enorme de muertos porque él no cree en la ciencia. O sea, un irresponsable. Pero me salgo del debate pasional, dirá usted, o el de mis ideas. Mire, yo creo que la inflación es criminal para los gobiernos. Por la misma razón que en Argentina el gobierno progresista, Alberto Fernández, está en dificultades por la inflación, por la misma razón que creo que, entre otras cosas, perdimos el plebiscito, o perdió el gobierno, a mi juicio, por su manejo de la inflación, creo que también por la misma razón Bolsonaro va a perder. Porque la inflación es demoledora. Y Brasil, Estados Unidos, más de 50 países del mundo conocen una inflación que significa que los trabajadores de este canal están ganando por la inflación hasta un 10% menos. Eso en Brasil, en un país donde la pobreza aumentó, como en toda América Latina, donde la inflación y no crean empleo suficiente, donde Bolsonaro intentó, al igual que Piñera, vía IFE, sostener, no se pudo mantener ese nivel de subsidio. Y eso creo que va a ayudar a la idea del cambio. Técnicamente, ¿qué debería hacer cada uno en la campaña si quisiera ganar? Yo creo que Bolsonaro se presidencializó, eso fue muy inteligente. Recordemos que hizo, fue a Naciones Unidas, vestido de corbata, a agredir a Lula desde Naciones Unidas. Pero eso fue inteligente porque lo resituó como un presidente. Fue a Rusia, usted mostraba una imagen de archivo muy pertinente, a ver a Putin. Bolsonaro se presentó como jefe de Estado, no como candidato. Eso fue inteligente. Y creo que Lula tiene una tentación peligrosa que es defender un diagnóstico, como ustedes lo describieron con mucho rigor positivo de sus 8 años de gobierno, más allá de los casos de corrupción, objetivamente redujo la pobreza. Y creo que el debate que deben tener hoy día... Una deuda pública feroz también, de la cual no se hizo cargo, que también es un... Nunca me gustan los estados ricos y los pueblos pobres, es un debate técnicamente muy largo. Hasta dónde uno y hasta dónde otro también, ¿en qué contexto? Hay tiempos y tiempos para cada cosa también, pero en fin, hago el punto porque también es otra de las cosas. Sí, Chile tiene un estado más rico que su pueblo en términos de deuda. Y yo no sé si los chilenos están muy contentos hoy día con ese dato. Pero avanzando lo que viene, yo creo que Lula va a tener que tomar una decisión. Yo creo que estamos en tiempos de confrontación. Y creo que cuando la izquierda gobierna como la derecha, gana la extrema derecha. Porque la derecha se va hacia la extrema derecha. Y creo que la insolencia sin rebeldía está muy de moda. Le digo así, mire, si yo digo que Bolsonaro es un pedófilo de la economía, usted, el auditor, dice, ¿qué dijo? Pedófilo de la economía. Si yo digo... Y hablo en términos más democráticos, que es un adversario, eso no se escucha. Lo que ha hecho la extrema derecha es brillante. Usted no sé si conoce el caso de Milei en Argentina, sí, perfecto. El caso de Kast, es decir, barbaridades. Ya, pero ¿qué debería hacer Lula entonces? Confrontar. Pero confrontar en esa línea, degradando la democracia como se ha degradado en varios países. Confrontar a la extrema derecha. En el debate presidencial último, si usted se fija, ambos no se confrontaron. Más lo confrontó en todo caso Lula que Bolsonaro. Pero no se eligieron entre ellos, usted sabía la regla, tenían que elegirse. Ninguno eligió al otro. O sea, no quisieron en un mano a mano. Y los 6 candidatos presentes le pegaron duro a Lula. Lo confrontaron y Lula tuvo que enfrentar a 6 candidatos. Uno era un evangélico, un cristiano, si no me equivoco, ortodoxo.
Y eso fue muy inteligente Bolsonaro. Era la confrontación total con Lula. Le dijeron corrupto en el debate, alguien que fue absuelto. Usted podrá decir que él estuvo en un gobierno donde hubo corrupción. Ahora, decirle a alguien corrupto es como decirle al otro pedófilo. La duda es dónde entra Lula. O se mantiene, ese me parece que es el gran debate de esta segunda vuelta. Y el gran pecado de los ganadores de primera vuelta es cuando creen que solamente la matemática, la inercia te alcanza. Porque matemáticamente está a 1 punto y tanto de ganar. Uno diría, está listo. Cuidado. Probablemente los dos se van a ir hacia el centro, que es el clásico de las segundas vueltas. Siempre las elecciones son desde el domicilio hacia el centro. Para cerrar, ¿va a ir hablado con Lula en estos días? ¿Va a ir a ver? Voy a ir a la segunda vuelta, estoy coordinado con una parte importante del equipo. Los 6 miembros brasileños del Grupo de Puebla son Lula da Silva, Dilma Rousseff, Celso Amorim, Aloysio Mercadante, que es jefe de campaña programa de Lula, Fernando Haddad, candidato en San Paulo. Lo que quiero decirles es que la delegación brasilera, en el grupo que coordino, es la gran protagonista, es el candidato a presidente, el candidato a gobernador también. El candidato a gobernador, que la tiene difícil. Y sí, me coordiné hoy justamente y le expresé mis ganas junto a mucha gente de acompañar ese proceso. Que creo ¿Qué dijo Lula? ¿De qué? De la elección, de cómo estaba, de qué. Estaba muy optimista. Yo creo que lo que lo vimos en televisión esa noche, y yo tengo amigos que estuvieron con él, y te dicen que estaba tranquilo, que estaba sereno, y dijo una frase muy divertida además. Cuando le dicen, oye, pucha, y segunda vuelta, y dice, a mí me encantan las campañas, son 30 días más de campaña. Yo creo que transmitió, el riesgo de los candidatos lo vivió Ricardo Lago, yo estuve en esa campaña. Y cuando ganas... Estuvo en la primera parte, porque claro, en la segunda exactamente. No, yo también estuve en la segunda, no fue así, en mi caso no. Pero entiendo hacia dónde va. Cuando Lagos gana, y Tironi comete un enorme error por razones más bien comerciales que políticas, le recomienda reconocer que había perdido cuando había ganado y que a Lavín le iba a ganar sobre la misma regla de la primera vuelta, que era sumando el voto comunista. El gran error fue ese. Lo mismo pasó en otros países. La señal de triunfo hay que darla cuando ganas. ¿Quién ganó en la primera vuelta? Usted como periodista, ¿qué tiene que informar? Ganó Lula, eso es un hecho. Claro, sorprendió, la sorpresa, la noticia es Bolsonaro, pero ¿quién ganó? ¿Quién está a 1,5 puntos de ganar? Es Lula. Y creo que Lula en eso esa es la gracia también a veces de la experiencia. Las cicatrices ayudan, es que Lula entendió que no podía cometer el error de otros, como el de Ricardo Lago, de autoflagelarse en televisión diciendo con un puchero, no gané. No, ganaste. Y creo que esa dinámica la mantuvo hasta ahora. Vamos a ver si le dan el agreement al embajador de Chile en Brasil que está esperando. Yo encontré muy inteligente a la ex canciller con usted sobre esta reflexión más local del problema que se produce que si Boric, el presidente, mantiene a De Polo como candidato a embajador y sin agreement, Bolsonaro, lo que sí es un dato, y eso sí es una noticia, es que Bolsonaro, en los lugares más increíbles, donde más murió gente en Manaus, obtuvo un resultado sensacional. O sea, es una realidad la extrema derecha en el mundo. En Italia ganan, en Suecia. O sea, que usted tampoco lo postularía, incluso con Lula de presidente, como candidato a embajador. No soy presidente, no tengo ese privilegio, no tengo el derecho a opinar de eso porque no gané. Todos tenemos el derecho a opinar. Otra cosa pero yo fui candidato. Fui candidato, eso me quita un privilegio. Yo tengo una opinión muy severa al gobierno, como se la expresé aquí. No soy opositor y como votante tengo una decepción. Espero que corrijan y creo que esto es otra evidencia de una suerte de... Mi asesor siempre me dice, no diga infantilismo, mi equipo. De impulsividad, de creer que la vida es simplemente seducción. Mantenerse en hombres puede... ¿Cuántos son? 197 días en que no le dan el agreement. ¿Sabe usted que Chile tiene mucha inversión privada en Brasil? Muchísimo. Miles de millones de dólares. Es la más importante que tenemos en el mundo. Y entonces mantenemos una embajada funcionario y no hay un jefe, solamente porque el presidente quiere darle un gallito a la economía, usted dijo, número 15ª del mundo. La más grande. Mira, América Latina tiene 700 millones de habitantes. Hay 440 en América del Sur. 220 son de Brasil. Y el presidente de Chile, que es 0.4% de la economía mundial, le propone una batalla con un presidente brasileño. Yo soy un pragmático. Le dije que era un salvaje Bolsonaro. Yo creo que hay que entenderse con él. Creo que hay que desideologizar, hacer más política y menos ideología en la política exterior. Marco Enrique Minami, muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicitaciones de nuevo porque el gran programa lo disfruté mucho esperando como espectador. Muchas gracias. Y a ustedes, por supuesto, sigan en compañía de CNN Chile. Seguimos atentamente esta carrera presidencial en Brasil. Como todo en el mundo nos importa, nos afecta. Viene Última Mirada. Chao.